Ponte cómodo y goza de mi lectura. Vecinos, escrito por Shaloba y narrado por Mayra Solís de Jesús para su canal Azul Zafiro. Diciembre 2024. Capítulo 32. La cosecha, parte 2. Robert Hathaway hojeaba una y otra vez todo el expediente policíaco que tenía entre sus manos. Con solo leer el título del folder, un tétrico escalofrío le recorrió la columna vertebral. Niños a la carta, era como el caso en cuestión estaba etiquetado. Decir que estaba horrorizado era poco. El hombre estaba completamente asqueado con toda aquella información. Pero Marcus, esto es impensable. Lo que ese infeliz de Stevens ha estado haciendo a través del ducado es una atrocidad. Niños. El infeliz lucraba con la venta de... La imagen del ducado de Granchester está en el piso y arrastrada por el lodo. Cuando todo esto salga a la luz, la prensa devorará la monarquía británica por estos hechos tan reprobables. Lo sé, Hathaway, y lo peor de todo es que, en primera instancia, Richard Granchester era nuestro principal sospechoso. ¿Qué dices? Lo que escuchas. Que toda la pus saliera directamente de las entrañas del ducado convertía a Richard Granchester en nuestro primer gran sospechoso. Todas las pruebas lo señalaban a él como el cabecilla de la organización al mostrar total indiferencia a nuestros primeros llamados. Pero en cierta manera mis jefes y yo dudábamos que un hombre en ese estado de salud tan deplorable estuviese inmerso en semejante podredumbre. El pobre señor Granchester vivía sumido en la nostalgia por no poder encontrar a su nieta. Los últimos años se desconectó totalmente de los negocios, por eso delegó todas sus finanzas a Stevens, pero, ¡Dios santo, infantes! ¿Cómo es que ese infeliz tuvo corazón para traficar de la manera tan infame en que lo hizo y bajo nuestras propias narices? No se atormente por estos hechos, Hathaway. Hay cosas que son inevitables, que se salen de nuestro control. Nosotros como agentes policiales siempre tenemos ese dejo de frustración cuando cerramos un caso y vemos la larga lista de víctimas. El hombre de cabello gris soltó un gran suspiro. Jamás imaginó que los alcances de Stevens fueran de tal magnitud. El abogado del ducado Granchester había tomado un vuelo hacia París y se trasladó de inmediato al St. Louis Hospital apenas se enteró del nefasto atentado en contra de Terrence. En ese sitio se encontró con Marcus Dogan, pero ya no en su papel de guardaespaldas, sino como el líder del escuadrón de la policía británica encargado de la investigación sobre una red de tráfico enquistada en la monarquía. Una vez que cercioró sobre la estable salud de Terrence, acompañó a Dogan hacia la estación de policía para empaparse de todo el asunto. Robert aún no salía de su asombro al darse cuenta que Marcus estuvo infiltrado en el ducado por mucho tiempo como un sencillo guardaespaldas. Jamás imaginó que el tipo adusto y callado que diariamente compartía con él era en realidad un agente encubierto. Sobre Stevens siempre tuvo sospechas de que el hombre estaba tras algo turbio, porque sus anhelos desmedidos de enriquecimiento siempre eran por demás evidentes. Desde aquella vez en la que el tipo trató a toda costa de congraciarse con él luego de que el antiguo duque lo echara de la mansión, supo que Stevens era una mala ficha. Pero leer todo aquello que el infeliz fue capaz de cometer sencillamente lo dejaba sin palabras. Incluso se sentía un completo estúpido al caer en cuenta cómo Edward Stevens había cometido tanta barbarie y él jamás lo pudo notar. El agente Dogan comprendía a la perfección aquella actitud de Hathaway, pues él mismo había quedado muchas veces sin habla luego de resolver casos tan espeluznantes como ese. No obstante, tenía que informarles sobre todo lo acontecido, pues quiera o no, el ducado estaba inmerso en ese escándalo hasta el fondo.
Lo que usted tiene entre sus manos solo es el folder resumido de la investigación. El caso completo de Niños a la Carta es enorme. La organización estaba extendiendo sus tentáculos hacia otras ciudades importantes como París, Roma, Valencia. Por Dios. Dígame, Marcus, ¿cómo es que el anterior duque quedó libre de toda sospecha? Porque llevaba demasiados meses en la que él no firmaba ni un solo documento directamente. De forma sistemática lo mantuve vigilado y me percaté de que ya no tenía el más mínimo interés en ninguno de sus negocios. Su salud estaba tan deteriorada que su única meta era recuperar a su hijo y a su nieta. Todo lo legal y financiero lo hacía a través de usted y del tal Stevens. ¿Quieres decir que en algún momento yo también fui sospechoso? Así es. Incluso cuando el joven Terrence decidió tomar el ducado entre sus manos, pensamos que él era el nexo de la organización en Estados Unidos. Un hombre que llega de la noche a la mañana y decide tomar el ducado que siempre rechazó, pues obviamente lo convirtió en el centro de nuestras sospechas. Llegamos a pensar que con su juventud y habilidad se convertiría en el nuevo jefe de la organización de traficantes La Madonna. Carajo, Marcos, tú nos conocías a la perfección. ¿Cómo llegaste a pensar eso de nosotros, principalmente del joven Terrence? Lo sé, suena escabroso que haya sospechado de los dos, pero Hathaway, usted no se imagina la cantidad de casos que tenemos en nuestras manos, cuyos responsables son delincuentes de cuello blanco y tipos que aparentemente son intachables ante la sociedad, pero que resultan ser unos completos depravados. Le soy honesto al decirle que mi perspectiva cambió cuando ocurrió el accidente de la niña Isabela. Fue en ese instante que me di cuenta que el joven Terrence tampoco estaba involucrado en esa pobredumbre, de la cual ni siquiera sospechaba, a pesar de que su firma aparecía en todos los documentos. Pero todos esos documentos eran revisados por mí. Nadie estaba fuera de la ley. Cada papel que él firmó fueron checados por mi persona y jamás vi nada turbio. ¿Cómo es que ese infame de Stevens hizo lo que hizo? El agente Dogan respiró hondo antes de continuar. Lo más escalofriante del caso aún estaba por revelarse. Lastimosamente, todo lo que ese infeliz de Stevens hacía era legal, y contaba con la ayuda de los superiores de los orfanatos con los cuales interactuaba. Edward Stevens manejó por varios años no solo la parte financiera del ducado, sino que también se hizo cargo de las ayudas sociales, y es ahí donde consiguió la manera de contactar a los administradores de orfanatos sin escrúpulos. Sin saberlo, el señor Richard Granchester le dio a Stevens la manera perfecta de que tuviera entre sus manos una fuente inagotable de niños para venderlos al mejor postor. ¡Carajo! ¿Y dónde están las investigaciones que hace el Estado después de que una adopción es legalizada? ¿Qué pasó con ese trámite? No solo es una visitadora social, son varias. ¿Qué pasó ahí? Pues, a decir verdad, todo era una red muy bien estructurada. Documentos falsos, las citas de observadores estatales eran falsas, visitadoras, psicólogas falsas o compradas. En otras palabras, los mandos medios sabían a la perfección todo esto, pero callaron. Todo era realizado bajo la venia de las mismas personas que supuestamente debieron haber velado por el bien de esos pobres niños. ¡Maldita sea! ¿Y a dónde iban a parar esas inocentes criaturas? A todas partes y para todos los usos. Los más sanos eran adoptados con el único fin de ser simples donantes para los verdaderos hijos enfermos de los adoptantes. Otros eran tomados como mano de obra gratuita hasta que sus pequeñas vidas se extinguieran. Y los más lindos eran, pues, ya lo sabe, el negocio sexual de por vida. Stevens es un infeliz, un desgraciado. Pero ¿cómo pudo convencer a tantos administradores de orfanatos y a los mismos niños y que éstos gritaran o patalearan? Dogan sacó varias fundas debidamente custodiadas de las últimas pruebas halladas en posesión de Stevens, que revelaban de cuerpo entero el monstruo que era el individuo en mención.
Observe este objeto, Hathaway. Esto encontramos en la maleta de mano que ese sujeto trajo a París. El infeliz jamás dejó de lado esta maleta y la llevó a la casa de acogida para menores Notre Dame, el lugar donde se suscitó todo este aquelarre. ¿Una muñeca con cara de porcelana? ¿Qué significa esto? Al parecer, este simple juguete era uno de los objetos más preciados, pues lo encontramos muy bien custodiado en la sacristía de la capilla. Pero quiero que mire bien el objeto y dígame, ¿a quién se parece la muñeca? Pues es muy linda, de piel blanca, con cabellos rojos y tiene ojos azules. ¡Oh! Es la hija del joven Terrence. Exacto. Incluso llegó a pintar unas pequeñas pecas en el rostro de la muñeca para que el parecido sea mayor. En algún momento de su vida, el anhelo que este sujeto tenía para con el dinero del ducado se fue transformando en obsesión con todo lo referente al joven Granchester, y todo apunta a que la pequeña Isabela era su máximo trofeo. ¿Y la señora Elisa sabía todo esto? Al parecer Elisa Ligan era su cómplice. Casi le puedo asegurar que el desgraciado la usó como el cebo para atraer a la pequeña hacia sus garras. Al final de cuentas, la pelea que se dio entre ellos fue por la fortuna del ducado a cambio de la niña. ¡Ah! Desgraciada, maldita meretriz. Pero entonces, ¿por qué ese malnacido se llevó a la señorita White? La señorita Candice se fue con ese sujeto por voluntad propia. Ella hizo un sacrificio muy duro. Fue un sacrificio de amor. Según la declaración del joven Neil Ligan, Steven estuvo a punto de llevarse a la niña, pero la señorita Candice se ofreció como presa de intercambio. Fue gracias a ello que el desgraciado no logró su cometido de llevarse a la niña. Sin embargo, esta muñeca que encontramos en su poder, que indica que Stevens no iba a ceder en su intento de llevarse a Isabela. El desgraciado quería todo lo que le pertenecía al joven Granchester. Incluso llegó a vestirse igual que el joven y exigir que lo llamasen señor G. ¡Santo Dios! Ese hombre es un demente. Definitivamente lo es. Encontramos a la joven White vestida como una niña por orden de él. Estoy seguro que el infeliz quería tener 2 trofeos en lugar de 1. Ahora comprendo por qué el joven duque lo siguió hasta ese orfanato y no esperó a que la policía interviniera. Ese sitio tan lúgubre donde todo terminó en semejante trifulca. El señor, la señorita, la pequeña. Es que pudieron haber muerto. Ni lo diga, hombre. Lo que hizo el joven Granchester fue tremendamente arriesgado, pero para bien o para mal fue gracias a ese acto que todo quedó al descubierto de manera definitiva. Incluso pudimos dar con parte del personal de custodia que trabajaba para el ducado y que desgraciadamente estaban involucrados en esa maldita red. El agente Anderson resultó ser uno de ellos. El tipejo era quien escondía o borraba todos los documentos de adopciones truculentas, y por eso es que en las auditorías que usted realizaba todo marchaba en aparente regla. Robert Hathaway masajeaba sus ojos con algo de desesperación. El daño que Stevens le había hecho a la imagen del ducado parecía irreparable, y ni se diga lo que hizo con todas las vidas de esos pequeños. Eso ya era una barbarie innombrable. Con voz quebrada preguntó: Marcus, me imagino que el expediente completo es mucho más sórdido, ¿no es así? Lo es. Y le anticipo que aún falta que me hagan llegar el resultado de las pruebas realizadas esta mañana en Londres a la oficina privada de Stevens. Le aseguro que todo lo que ahí encontremos nos pondrá los pelos de punta. A propósito, ¿recuerda la tiara de diamantes y el brazalete que desaparecieron? Las recuerdo. Por un momento pensamos que fue un simple robo de parte de esas lacras ambiciosas. El joven Terrence incluso ordenó colocar localizadores en el falso collar que le obsequió a la mujer esa, Elisa Ligan, para saber el escondite de los rufianes, pero nunca funcionó ese plan.
Ese plan no funcionó por la intervención de Anderson. El desgraciado anulaba todos los planes que hacíamos. Lo bueno de todo esto es que él nunca tuvo acceso a la tiara ni al brazalete para borrar las huellas del delito. Acabo de recibir algunos reportes donde se me indica que dichas joyas presentan rastros de piel y cabello humano infantil. Sospecho que él usaba esas joyas para atraer y contentar a las niñas huérfanas. Seguramente él les pintaba un mundo de fantasía donde ellas serían princesas y así evitar que gritaran o se asustaran al ser sacadas del orfanato. Aún falta que las muestras de ADN nos lo corrobore, pero todo apunta a que así era. El hombre de cabellos grises se levantó de su asiento y caminó lentamente alrededor de la oficina en un evidente estado de conmoción, sopesando todo lo que esto acarrearía para Terrence. Todo cuanto acababa de descubrir sobre Edward Stevens y su nefasta red era realmente espantoso. Adoptando una postura pensativa, susurró: «Pobres criaturas, un delito demasiado cruel para sus pequeñas almas. Además, está toda esa pobredumbre que ese hombre dejó a su paso. Limpiar el nombre del ducado de Granchester será una tarea titánica para mi joven patrón. Después de que se levante de esa cama, le queda un camino muy largo por delante». Hathaway, el señor Granchester no está solo. Tiene a su hija, a la señorita Candice, que son su fortaleza. Además está usted, que seguramente será un pilar invaluable en esta tarea. Incluso, él siempre contará con mi entero apoyo y con el de mi escuadrón para levantar el honor de su apellido. ¿Y Stevens? Porque esa mujer ya recibió su merecido. Está muerta, pero ¿qué pasará con ese despreciable sujeto? Le aseguro que ese desgraciado está recibiendo su merecido en este mismo momento. Las palabras de Robert Hathaway fueron proféticas. Luego de aquel funesto evento ocurrido en el Palacio de Versalles, los periódicos digitales y las columnas de chismes se llenaron con títulos amarillistas que exponían a todo pulmón una escabrosa red de corrupción enquistada en la monarquía inglesa. La comidilla del momento era el ducado de Granchester. Es más, la forma tan espantosa en la que fue encontrado el cuerpo sin vida de Edward Stevens solo ahondó el drama y el morbo en las columnas de información. Para la opinión pública, la muerte del despreciable sujeto en manos de 3 peligrosos perros fue vista como un acto de justicia divina. A pesar de que el agente Dogan y el jefe O'Hara dieron entrevistas a los medios de comunicación aclarando quién era el verdadero responsable de aquella organización, el hombre del ducado Granchester quedó manchado sin remedio. Muchos cuestionaban el hecho de que un hombre haya tenido tanto poder sin que una auditoría realizada a tiempo haya detectado su mal manejo. Otros elucubraron malsanamente que el antiguo duque había estado inmerso en dicha red de corrupción involucrando a su desconocido vástago para perpetuar la escabrosa organización. Finalmente, el escándalo fue enorme y la avalancha de especulaciones no tardó en atrapar al joven duque y a su pequeña familia, sumergiendo el apellido Granchester en un mar de investigaciones policíacas que duraron meses, llegando incluso a congelar la fortuna del ducado y a incautar varios bienes hasta que la investigación se diera por terminada y el nombre de Terrence quedará libre de toda sospecha. Realmente fueron meses difíciles de sobrellevar. La tarde enfriaba y ligerísimos copos de nieve comenzaban a danzar en el aire. Sin embargo, para el hombre que se hallaba en el balcón de su dormitorio, esa brisa fría era bastante agradable, pues la temperatura oscilaba entre los vientos fríos de finales de febrero y los vientecillos menos helados de inicios de marzo.
Ese olor a pino húmedo, roble y a tierra mojada que se suscitaban en los días finales de la estación invernal era el que más disfrutaba dicho sujeto. Es más, si por él fuera, en ese momento estaría dando un paseo por el bosque que rodeaba a Granchester Manor. No obstante, su situación actual se lo impedía, así es que no le quedó otra opción que sentarse en una acogedora silla de su habitación y reclinar su cabeza hacia atrás, imaginando el paisaje que las puertas abiertas de su balcón seguramente le regalaban. El olor penetrante a hierba de campo mezclado con otras esencias curativas inundaban sus fosas nasales. No obstante, para el castaño, ese olor característico a medicina natural se había vuelto su inseparable compañero desde que, en el Hospital Saint-Louis de París, lo habían dado de alta. Sus hebras castañas eran acariciadas por la fría brisa vespertina, mas no así su rostro, pues una parte del mismo estaba cubierto por un grueso vendaje, con sus párpados protegidos por las vendas. No le quedaba más alternativa que prestar mucha atención a los sonidos que pululaban a su alrededor y a meditar. A decir verdad, escuchar con mucha atención y palpar con extremo cuidado todo a su alrededor se había convertido en su tarea diaria. Bien dicen que no existe mal que por bien no venga, así pues ese impedimento visual que sufría por largos periodos había traído como consecuencia que sus otros sentidos se agudizaran. Su oído, que de por sí ya estaba bien entrenado para escuchar los acordes musicales, ahora podía captar hasta el menor de los susurros a su alrededor. Y ni se digan sus manos, las yemas de sus dedos se habían vuelto receptores ultrasensibles en las superficies acariciadas. Mientras aspiraba el aire frío, sobre sus manos bailaba aquel instrumento plateado que lo había acompañado a lo largo de su camino. No sabía el motivo por el cual esa tarde sus manos habían buscado su vieja armónica, aquella que Candice había guardado desde que abandonara el edificio del señor Britter y que después de casi 2 años más tarde la misma muchacha le había devuelto el día de su cumpleaños número 37. Por mucho tiempo pensó que el destino de su armónica era estar extraviada en medio de cartones de su antiguo departamento. Mas no fue así. La joven rubia había comprendido cuán valioso era dicho objeto y la había guardado para entregárselo en el momento adecuado. Ahora la tenía a su alcance para usarla cuando lo sintiese necesario, y extrañamente ese día se había anidado en su pecho una necesidad de entonar aquella triste melodía aprendida desde sus tiernos años de infancia. Sabía muy bien el significado de aquellas melancólicas notas y, a decir verdad, jamás había sentido necesidad de tocarla, pero ese día su corazón se lo pidió. Sin más, sus labios acariciaron el plateado objeto y las notas musicales de Auld Lang Syne comenzaron a resonar en la habitación ducal. Las tristes notas que flotaban en el aire estaban cargadas de un sentimiento tan nostálgico que eran capaces de abrumar a cualquiera que llegase a escucharlas. Si se hubiese podido hacer una comparación, el pecho del castaño se encontraba igual que su habitación, cargado de nostalgia y viejas memorias de su niñez. Unas pocas eran alegres y otras eran por demás tristes. No obstante, él estaba dejando fluir todo aquello en medio de una infinita paz. Auld Lang Syne, en la tonada perfecta para despedirse de manera definitiva de su progenitor, limpiando su alma de todo lo negativo que alguna vez acuñó en su contra. La melodía acabó. Y después de un largo suspiro, el joven sencillamente dejó salir de sus labios una sencilla frase. Adiós, papá. Todo está en paz entre nosotros. Parada en el umbral de la puerta había estado Candice observando discretamente aquel adiós que el castaño dejó escapar. En forma secreta agradeció al cielo ese pequeño acto de despedida, pues sabía que ese era el cierre adecuado entre Terence y el recuerdo de su padre. Con pasos silentes y de manera muy prudente se acercó hasta él, posando sus manos sobre sus amplios hombros le habló. «Lo dejaste ir, ¿verdad?»
Así es, preciosa. Y esta vez no hay resentimientos en mis palabras, solo existe paz y un enorme deseo de que su alma descanse tranquila. Es mejor de esa manera, sin reproches. Lo es. He comprendido que no puedo seguir actuando como su juez y verdugo. Sé que mi madre sufrió a su lado, pero también soy consciente de que ella dejó ir ese resentimiento hace mucho tiempo atrás, y ahora entiendo por qué lo hizo. El perdón limpia las almas, en especial el de la persona que lo otorga. Por eso, cuando ella se fue, lo hizo en total tranquilidad. Tu madre era una mujer maravillosa y sé que tu padre la amó por eso. ¿Sabes, amor? Después de la muerte de mi padre sucedieron tantas cosas desastrosas que no tuve tiempo de asimilar su partida. Ni siquiera pude llevar mi duelo en forma adecuada. Ahora que tengo a la oscuridad como inquilina en mi vida, me he tomado el tiempo de meditar todos esos acontecimientos. Cariño, todo lo que ocurrió con Stevens no fue tu culpa y no quiero que eso se convierta en tu obsesión. Lo sé, amor. Sé que nada de aquello fue mi culpa, pero es algo en lo que no puedo dejar de pensar. No puedo concebir la idea de que después de tantos meses de investigación todo acabe con un simple comunicado de prensa y dado por cerrado un caso tan aberrante solo porque Stevens murió. Sé que el caso de estos inocentes es una gota en medio del mar de corrupción, pero debemos empezar a hacer algo y no dejar que estas criaturas sean simples números de estadística. Si antes renegaba de mi linaje, ahora sé cómo darle una digna utilidad a mi ilustre apellido. La mujer entendió perfectamente las palabras del castaño, mirándolo con un dejo de orgullo, lo abrazó por la espalda y besando sus cabellos le dijo: a pesar de todo lo ocurrido con tu padre, quieres honrar su apellido a través de la ayuda desinteresada hacia otros. Muy pocas personas son capaces de hacer algo por aquellos seres a quienes la sociedad ignora, y te admiro por eso, pero ¿y tú? ¿Qué hay de ti? ¿Yo? ¿Qué ocurre conmigo? La joven caminó alrededor del castaño para estar frente a él, acariciando sutilmente su mejilla, le habló. Sí, amor. Has terminado aceptando de manera definitiva el ducado básicamente para protegernos, para limpiar el apellido de tu padre y ayudar a otros, pero ¿qué hay de tus sueños? Tu anhelo era ser un gran concertista, tocar en una orquesta de nivel internacional, y para eso estudiaste. Renunciaste a tu legado por un ideal. Has venido aplazando tus sueños por el bien de otros. Cariño, déjame ayudarte. No quiero que cargues tú solo con el peso de una culpa que no te corresponde y sigas dejando atrás tus anhelos. Ay, no creas que he olvidado mi amor por la música, es más. Hay días en que mis dedos buscan desesperadamente tocar el violonchelo. No obstante, ustedes son mi prioridad. Pero Terry, tranquila, mi amor, no te acongojes por mí. Este tiempo en el que la oscuridad me acecha he pensado la forma en cumplir mi mayor anhelo y al mismo tiempo mantenerlos protegidos bajo mi ala. George me ha dado algunas ideas y hace poco recibí una llamada de Giandrea Noceda. ¿Lo recuerdas? El señor que es un importante director de orquesta, creo. Exacto. Giandrea Noceda dirige The National Symphony Orchestra de Washington, donde es titular desde hace ya 7 temporadas. Además, continúa como principal director invitado de la London Symphony. Estoy seguro que algo bueno saldrá de todo lo que hemos conversado. ¿Sabes, Terry? Tienes un hermoso corazón. Ante aquellas sencillas palabras de la rubia, el hombre solo atinó a sonreír. No podía verla a causa de su vendaje, pero sabía de antemano que ella estaba regalando una de sus brillantes sonrisas. La tomó de sus manos y palpó la sortija de compromiso que reposaba en el dedo anular de la pequeña mano izquierda. Posando un beso sobre el dorso de la misma, le contestó: Preciosa, todo llega a su debido tiempo y sé que el mío está llegando de la manera que yo menos esperaba. Candy, tú más que nadie sabes que llegué a odiar mi apellido, mis raíces, pero después de estos meses he llegado a comprender que el destino nos pone en ciertas circunstancias por alguna razón.
He aceptado el legado de mi sangre de mi padre, no como una carga, sino como una oportunidad. Pero bueno, por hoy dejemos a un lado estos temas tristes. Mejor siéntate aquí conmigo y hazme compañía. Tienes razón, amor. Y me has leído la mente. Incluso he traído una manta para arroparnos por si el clima empieza a enfriar un poco más. Por mí no te preocupes, preciosa. A mí me gusta sentir ese viento algo helado sobre mis mejillas. Lo que sí me gustaría es que te sentaras en mi regazo. Claro, si es que a la dama no le incomoda mi aroma a yerbatero. Claro que no, tonto. La muchacha, ni corta ni perezosa, obedeció. Con sumo cuidado arregló un almohadón en el respaldo del sillón, luego se sentó en el regazo del hombre y se abrazó a él, cubriéndose con la manta que llevaba entre sus manos. Con su cabeza apoyada sobre el amplio pecho de su amado, comenzó a disfrutar el bello atardecer. Después de varios minutos envueltos en un cómodo silencio, unos toques en la puerta los despabiló. «Adelante, señorita Candice, los materiales que me pidió para el señor ya están listos». «Gracias, Flammy. Por favor, deja el cuenco con agua limpia sobre la mesita y ayúdame a retirar los vendajes de Terry. Necesito que se haga con la mayor delicadeza posible». La hábil enfermera retiraba con mucho cuidado y esmero los vendajes empapados en esencia medicinal que Candice había aplicado sobre los párpados del castaño. A pesar de ser una rutina que se repetía a diario, las mujeres no dejaban de hacerlo con el mayor de los cuidados. Uno a uno fueron cayendo los vendajes mientras la rubia mujer limpiaba con infinita ternura cada uno de sus ojos. «Listo. Ya puedes abrirlos. No olvides de hacerlo con cuidado». Lentamente el joven fue abriendo sus párpados y, siguiendo las recomendaciones de Candice, empezó a dejar que la luz llenara sus pupilas. Su sonrisa se ensanchó cuando la imagen poco a poco se fue tornando más clara a medida que la luz se reflejaba en sus azules iris. Las secuelas de su enfermedad ocular no se podían eliminar. Sin embargo, el incansable cuidado diario que Candice le prodigaba a sus ojos estaba dando maravillosos resultados. La vista periférica le había perdido, pero su vista central era clara. Incluso se puede decir que la llamada visión de túnel había detenido su implacable avance. Al parecer, las compresas medicinales que la muchacha le colocaba a diario estaban mejorando en enorme medida el flujo sanguíneo que iba hacia el nervio óptico. «¿Cómo te sientes?», preguntó la rubia mujer. «Perfecto. A decir verdad, cada día es mejor». «Me alegro, cariño. Ahora voy a quitarte todo ese aroma a yerbatero que te cargas. Flammy, las esponjas. Tengo mucha piel que tallar». «Soy todo tuyo, preciosa», contestó el hombre con marcada picardía. La rubia tallaba con mucho cuidado la cara y el torso semidesnudo de su amado, poniendo especial atención a la zona circundante a los ojos. Todo lo realizaba de forma meticulosa. No obstante, el castaño no desaprovechaba ni una sola oportunidad para embromar a su mujer. Entre risas se quejaba quisquillosamente de dolencias que estaba lejos de sentir. Flammy observaba con una sonrisa cómplice todas aquellas actitudes cariñosas que se prodigaban sus jefes. No podía negar que en un inicio la imponente figura del joven duque la había cautivado, pero al ser testigo del amor inquebrantable que él le prodigaba a la rubia mujer, prefirió desechar aquel sentimiento. Con un carraspeo llamó la atención de la joven. «Señorita Candice, si me lo permite, me ausentaré por unas horas esta noche, pero no se preocupe, estaré aquí puntual para mi jornada matutina». «Vamos, Flammy, tu hora de trabajo culminó a las 7 de la tarde. Incluso ahora estoy abusando de tu buena voluntad. No debes pedirme permiso o consultarme sobre tus salidas nocturnas. Estás en todo tu derecho de salir a donde desees. Bueno, a no ser que tu ausencia involucre a otro miembro de nuestro personal». «¿Ese es el caso?» «Bueno, es que JT me invitó a cenar». Ok, no te sonrojes. JT y tú pueden salir sin ningún problema. De Cookie me encargaré yo. Muchas gracias». «No te preocupes, Flammy. Por cierto, en la cocina hay unos postres exquisitos que acabo de hornear. Llévalos a tu cita y te garantizo que JT
quedará en las nubes. ¿De verdad? Gracias, señorita Candy. Nada que agradecer, Flammy. Ahora dime, ¿dónde están el par de pilluelos Isabela y Cookie? Están en el estudio. La señorita Isabela ha pasado el resto de la tarde preparando a Cookie para su examen de ingreso al colegio. J.T. y yo sabemos que a mi niño le tocará empezar desde cero en el instituto, pero la niña se ha empeñado en que él vaya lo mejor preparado posible. A pesar de que hace poco lo escuché renegando por las tablas de multiplicar, estoy segura de que él podrá con todo. Que no te quepa la menor duda de eso, Flammy. Cookie es muy listo y bastante inteligente. Ya verás cómo poco a poco le va agarrando cariño a todas las materias. Eso espero. Bueno, con el permiso de ustedes me retiro. Terrence secaba su cabellera húmeda con una sonrisa pícara dibujada en sus labios. A decir verdad, quería reír a carcajada limpia cuando escuchó de aquella salida a cenar de la enfermera Flammy. Una vez que la enfermera se hubo retirado, el joven castaño arremetió juguetonamente contra su esposa. Madre mía, ahora eres alcahueta de los amoríos entre J.T. y Flammy. Es que no puedo creer tus alcances de casamentera. Primero le envías a la señora Madison una receta de postres especiales para que se los obsequie al señor Britter. Ahora haces lo mismo con Flammy. Estás metiendo tu naricita pecosa en estos romances. Vamos, Terry, no me regañes. Regañarte. Estás regalando recetas atrapamaridos a todas tus amigas. Ay, Terry. Todos ellos hacen bonitas parejas, ¿no crees? Pues si tú lo dices. En fin, ya el tiempo dirá si tuviste o no la razón. Ahora, ¿en qué nos quedamos? Oh, ya. En que estabas muy cómodamente sentada sobre mis piernas. Ven aquí, Cupido rubio y pecoso. Sin demora alguna, la muchacha volvió a acomodarse en el regazo de su amado. Mientras ella terminaba de secar las húmedas hebras castañas del joven, él disfrutaba de esa agradable sensación de ser consentido y mimado por ella. El olor a piel limpia y perfumada que emanaba del cuerpo de su enamorado fue una invitación a abrazarlo, a acurrucarse entre sus brazos y a perderse por incontables minutos en un cómodo silencio. Las manecillas del reloj siguieron su curso sin que a ellos les importase, solo fueron conscientes de lo bien que se sentían así de cerca el uno con el otro, en tanto que el manto nocturno terminaba por cernirse sobre ellos. ¿Y cómo no disfrutar de esos momentos de paz y tranquilidad que la discreta habitación les regalaba? Después de varios meses de agobiante incertidumbre a causa de interminables investigaciones policíacas, por fin se permitían estos pequeños momentos de relajación a solas, donde simplemente se limitaban a acompañarse. Cada uno estaba inmerso en sus propios recuerdos y vivencias, volviendo el tiempo atrás. Luego del escabroso acontecimiento ocurrido en Versalles, toda la bomba explotó en sus narices. Edward Stevens había sido por mucho tiempo el engranaje principal que movía una red de tráfico utilizando la casa Granchester como fachada. La lista de pequeñas víctimas parecía interminable. Incluso una de las primeras en la lista era Elena García, la hija mayor del amable señor Pedro García, a quien habían obligado a trabajar como espía en el condominio del señor Britter. Enterarse de aquello fue estremecedor para Terrence, pues todo apuntaba a que Stevens había maquinado milimétricamente cada paso a su alrededor. Toda la información que Marcus Dogan le proporcionó al joven duque sobre los alcances de la lamentada organización La Madonna tuvo un efecto de bola de nieve en la salud física y emocional de todos. Comenzaron a darse las visitas al especialista por complicaciones en la salud ocular de Terrence. El daño emocional a Isabela era algo que ya se veía venir, pues la pequeña comenzó a presentar ataques de pánico y la visita del psicólogo no se hizo esperar, envolviendo a la familia en un ambiente bastante gris. La prensa no paraba de agobiarlos en busca de declaraciones fortuitas y para terminar de complicar el panorama, Candice comenzó a sufrir pesadillas producto de lo vivido con Stevens, llegando incluso a perder peso, pues recordar la espantosa máscara de piel humana que el hombre cargaba sobre su rostro hizo que la rubia le tomara adversión a la carne.
A pesar de que la pareja contaba con el total apoyo de la monarquía inglesa y la seguridad que le brindaba la policía británica especializada, conocida como Scotland Yard, esa ola de inconvenientes, por decirlo suave, parecía estarlos asfixiando. Sin embargo, estaba el hecho innegable de que en esta vida lo que siembras es lo que cosechas. Tanto Terence como Candice habían sembrado a lo largo de su andar amistades sinceras que en estos momentos tan difíciles para ellos llegaron para tenderles la mano. La ayuda de sus amigos fue realmente invaluable. Robert Hathaway trabajó arduamente como abogado defensor de la casa Granchester, juntando a más colegas que quisieran unir fuerzas para desentrañar esa mafia, mientras que George se ocupó de todos los asuntos personales de Terence que habían quedado en el limbo debido a las investigaciones. El tiempo que Neil pudo acompañarlos fue valiosísimo para que Candice e Isabella recuperaran fuerzas anímicas, y aunque él hubiese querido mudarse junto a ellas de forma perenne para que su apoyo fuera mayor, el muchacho tenía que retomar su trabajo, pues debía ocupar su vacante en el nuevo restaurante de Pierre que estaba poniendo bajo su mando en París. Quien acompañó a Candice fue su amiga Annie, que se mudó junto a ella por unas semanas hasta que una singular visita llegó a Granchester Manor. Terence recordaba con un pequeño dejo de fastidio la inesperada visita de Pierre Dumont a la casa ducal. El francés no los había visitado con malas intenciones, es más, era portador de grandes noticias para la rubia muchacha. No obstante, el castaño no podía dejar de estar en guardia por su presencia. ¿A qué se debe tu inesperada visita, Dumont? Vaya, Granchester. Solo falta que me gruñas. Tranquilo, hombre. He venido acompañado de Neil para traerles grandes noticias a Montchaton. Me lleva el demonio. Ya te he dicho que no la llames Montchaton. ¿Acaso no te queda claro que ella es mi mujer? Uy, qué genio el que se maneja usted, mi lord. Deje refunfuñar y escuche la noticia que les traigo. Sabes que sabes que Candice es mi socia estratégica en el restaurante, así que este reconocimiento que acabamos de recibir también le beneficia a ella. Este año han reconocido a Legend con 2 estrellas Michelin. Eso es fantástico tomando en cuenta que somos nuevos. La repostería de Candice nos ha puesto en lo más alto del arte culinario. Con este antecedente, la apertura de una sucursal aquí en Londres tendrá un éxito asegurado. Excelente noticia para mi pecosa. Cuando se lo cuente sé que estallará de felicidad. Ya era hora de que las buenas noticias llegaran a esta casa. Es bueno verte sonreír de vez en cuando, Granchester. Mientras mantengas alejado de mi mujer toda esa palabrería francesa que te cargas, me verás sonreír. Uy, lo que mi lord ordene. Como si las almas de los amantes estuvieran conectadas, la mente de Candice también viajó al pasado para recordar aquel día en que su familia y amigos le dieron la grata sorpresa de una visita. Aquel día fue uno de los mejores para la rubia, pues no solo recibió la visita de Neil y Pierre, sino que su adorado papá y su hermano mayor Albert habían dejado la granja en Estados Unidos para ir a su encuentro. Candice se abrazó efusivamente hacia su padre, que con lágrimas en los ojos besaba la rubia coronilla de su pequeña. La recia figura de su hermano mayor no tardó en tomarla entre sus brazos y darle vueltas en el aire como si fuese una chiquilla inmersa en un carrusel. Abrazos y mimos no se hicieron esperar. Luego llegó el turno de Patricia para abrazar a su entrañable amiga y llorar por aquel reencuentro tan esperado. Las pocas semanas que todos ellos pasaron acompañando a la pareja fue recibido como agua de lluvia que cae después de meses de intensa sequía. Bien dice el viejo dicho, las penas compartidas hacen que el peso del corazón sea más liviano, y así fue para Candice. La presencia de sus amigos y en especial la de su padre y hermano lograron que ella recargara de energía su espíritu luchador.
Era cierto que junto a Terrence se sentía completa y él era su perfecta contraparte. Sin embargo, para la rubia siempre había sido importante ese nexo con sus raíces para mantener su estado de ánimo en alto. ¿Cómo podía entregar todo lo mejor de ella a su nueva familia si le hacía falta recargarse de ese pequeño refugio que se llamaba hogar paterno? Era prácticamente imposible. Terrence lo sabía y fue por eso que arregló todos los detalles para que el papá de Candice, Albert y Patricia se pudieran trasladar hacia Londres sin poner en riesgo el estado de embarazo de la pelinegra. Terrence quiso aprovechar ese día especial en el que Candice estaba rodeada de sus seres queridos para proponerle un compromiso formal. Y no es que hiciera falta una promesa pública de amor, pero quería aprovechar la presencia de la familia de su novia para formalizar su unión. Con una hermosa sortija de color del océano entre sus manos, el hombre pronunció conmovedoras palabras que quedarían grabadas para siempre en el corazón de la mujer. Candy, el caminar de la vida nos ha enseñado que no hay amores perfectos, sino parejas que no se rinden ante la adversidad, y tú me has demostrado que eres la mujer en quien me puedo apoyar para afrontar los giros de timón que me depara el destino. Hoy más que nunca sé que tú eres la mujer por la cual yo atravesaría el mar del tiempo para encontrarte y pedirte que seas mi compañera. ¿Aceptas acompañarme en esta travesía? Esa tarde del compromiso fue encantadora e inolvidable para la pareja. La alegría inundaba el corazón de todos y lo más representativo fue el tierno abrazo que Isabela le dio a Candice para pedirle que aceptara ser la esposa de su padre y de manera especial que sea su nueva mamá. Ante la tierna mirada de la chiquilla, las palabras que Candice pudo expresar sonaron atropelladas, casi que entrecortadas. Mi niña preciosa, ¿de verdad quieres que sea tu mamá? Por favor, Candy, seamos una familia. Quiero que me peines mis trenzas. Quiero despertar en las mañanas y que seas tú quien me lleve al colegio. Quiero tantas cosas y las quiero compartir contigo. Por favor, acepta convertirte en mi mamá. La imagen de la niña abrazada al torso de la mujer provocó que muchos quedaran sin palabras. La pequeña se aferraba a ella como un náufrago a un salvavidas que lucha por salir de un océano que se la quiere tragar entero. De la forma más dulce que pudo, la rubia limpió las lágrimas de la chiquilla y con un asentimiento de cabeza aceptó su nuevo estatus de mamá. Los ojos agrietados de Jonathan White refulgían de orgullo al mirar a su hija. Parecía que fue ayer cuando su niña de coleta se marchó del rancho embarcada en la vieja chatarra llamada tío abuelo, con el corazón lleno de ilusiones y con una meta fija que deseaba a toda costa cumplir. Ahora, delante de él estaba una mujer hecha y derecha que había cumplido sus metas profesionales y estaba a punto de embarcarse en otra aventura, la de ser esposa y madre. Jonathan aspiró fuertemente cuando vio que Candice acuñaba en su regazo a la jovencita de cabellos rojos. Aquella actitud tan amorosa que la rubia derrochaba raudales le hizo recordar por un momento a su fallecida esposa. Sin duda su hija había heredado ese hermoso corazón y ese temple luchador que su amada María. De pronto, el cosquilleo sobre su cuello hizo que la mujer comenzara a removerse de forma juguetona y dejara sus recuerdos a un lado. ¿Qué haces? Si sigues olisqueando mi cabello de esa manera, voy a terminar por resbalar de tus piernas. Es que no lo puedo evitar. Tu cabello desprende un aroma dulzón que me es imposible evitar seguir su rastro. Dime, cariño, ¿qué es? ¿Vainilla o canela? Solo es una simple loción que me aplico después de ducharme. No hay nada de especial en ello. Lo que ocurre es que últimamente tu olfato parece el de un sabueso y tus manos buscan cualquier excusa para tocar más allá de lo debido. Pues me declaro culpable. A decir verdad, me gusta sentir la tibieza de tu piel en mis manos y el aroma de tus rizos es algo que siempre me ha cautivado.
Entre pequeños mimos y risas compartidas, la pareja se envolvió en un suave intercambio de besos. El hombre enterraba con cautela su nariz en la curvatura del cuello femenino, mientras que sus manos apretaban el cuerpo de la joven hacia el suyo para que estuviera cómoda. La chica sabía exactamente cómo amoldar su silueta a la del castaño. Protegida por la discreción de la manta, acomodó las caderas en perfecta sincronía con las piernas de su amado y sin miramientos giró su cuerpo para que éste tuviera más facilidad en su exploración. El hombre sabía perfectamente cuando ella le daba acceso libre a su anatomía. La sonrisa ladeada, teñida de picardía, se colocó en el varonil rostro y sin más invitación que el sutil movimiento de la joven, empezó a deleitarse con el toque suave de la figura femenina. El agarre de las manos masculinas sobre el delicado cuerpo poco a poco se fue incrementando, provocando que ella se aferrara con más ímpetu al cuerpo de su amante. Las reacciones naturales ante semejante cercanía no se hicieron esperar. Candice buscó la boca de él para besarlo, mientras que una pequeña abertura de su blusa, por descuido de un botón fuera de su ojal, fue la excusa perfecta para que la mano traviesa del hombre avanzara sin pudor por la sensible piel que se erizó ante aquel contacto. Algo turbada por los intrépidos avances del joven, la muchacha susurró: «Terry, creo que debemos detenernos. Aunque la manta nos cubre, alguien puede ver nuestras travesuras. Los chicos pueden llegar en cualquier momento y... no te preocupes por ellos. Yo sabré cuando estén cerca. Por ahora, déjame disfrutar de la tersura de tus pechos. Me encanta cómo ellos reaccionan al toque de mis dedos. Por favor, amor, déjame acariciarte mientras tu cuerpo responde a mis avances. Déjame sentirte». La ávida boca, llena de deseo, exploraba el torso y dispuesto de la muchacha. Sus gruesas manos acariciaban gustosos el bien formado trasero de su mujer para luego avanzar por el vientre. De pronto, el audaz avance del hombre se paró en seco. Su mente parecía trabajar a mil con un pensamiento que les sobrevino como un rayo. «¿Qué sucede, Terry?», preguntó la joven ante la abrupta interrupción. «Nada malo, preciosa, es todo lo contrario. Es más, si mis manos no se equivocan, pronto mis piernas no podrán sostenerte». «¿De qué hablas, Terrence Granchester? Será mejor que te expliques. ¿Acaso me llamaste gorda?» «Bueno, mis manos se han vuelto algo expertas y si no se equivocan, pronto te pondrás preciosamente redonda». «¿Redonda? Preciosa mía, en estos últimos meses mis manos se han vuelto muy sensitivas y la anatomía de tu figura me la sé a la perfección. Esos senos están más grandes y tus caderas más anchas. Tu abdomen está ligeramente más hinchado». «¿Quieres decir que yo estoy...?» «Quiero decir que hoy, cuando te haga el amor, prácticamente le estaré colocando las pestañas a nuestro bebé». «¡Terry!». Sin más, la pareja se envolvió en nuevas risas y mimos que solo los amantes comprenden y juntos se deleitaron en el abrazo de la noche. Fin. Nota de la autora. Si llegaste hasta aquí, déjame agradecerte profundamente por tu tiempo. Si bien este fic pertenece a un mundo ficticio, el tema del tráfico es demasiado cruel y real. Te pido disculpas si en algún momento este giro de la trama te causó alguna incomodidad. También te pido esperes un pequeño epílogo que justamente está escrito en memoria a estos inocentes. Nuevamente, gracias por tu tiempo. Shaloba.